Bienvenidas y bienvenidos a su espacio semanal en el que discutimos lo más relevante de la agenda pública. Soy Aníbal Salazar y en esta ocasión presentamos a usted la realidad y el contexto de los migrantes en nuestro país. Muy bien acompañado de Paola Nadín, que es especialista en derechos migratorios, y Pavel Cardona, que es titular de la Casa Migrante de Aguascalientes. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. El gusto y el placer es mío poder venir a un espacio que nos brinde oportunidad de hablar de estos temas que son impostergables y compartir la mesa con Pavel, que seguramente tiene muchas experiencias que nos van a alimentar también a México Migrante. Así que un placer estar aquí. Pavel. Pues muchas gracias por la invitación, por considerarnos y sobre todo por compartir con la sociedad de Aguascalientes y de otros estados este fenómeno que hemos estado trabajando día a día. Hemos recibido a migrantes, apoyarlos, pero sobre todo concientizar y ser un poquito empáticos con todas estas personas que realmente están aquí no por gusto, sino por una necesidad de tener una vida mejor, de crear algo distinto de la realidad de la que vienen, ¿no? Bueno, el primero de esta serie de programas lo quisimos abrir con ustedes porque viene diciembre, es una época del año en la que todos los norteños vienen a visitar a sus familias a México, y nos parece de mucha relevancia empezar a sensibilizarnos sobre el tema migrante, cómo es el gobierno mexicano con los migrantes que vienen del sur, que van a su paso por Estados Unidos, y cómo es el recibimiento de esos migrantes de Estados Unidos que vienen a ver a sus familias. Quisiera abrir la conversación con esa conferencia de la que platicábamos, Nadine, sí. Que por cierto, antes de iniciar el programa nos presumía nos narraba. Le contaba, ¿no? Nos contaba que fue un viaje que hizo de Guatemala a Oaxaca. Exactamente. Tema de tu tesis, y decidiste agarrar la ruta migrante, ¿no? Sí. Más bien estoy generando una hipótesis, y esta hipótesis obviamente la estaba documentando con muchas bibliografías pues escritas. Sin embargo, había algo que no estaba cuadrando muchísimo, porque esta hipótesis habla de el doble discurso y lo que genera el doble discurso cuando no se tiene preparado una política pública en materia migratoria que sea adecuada a lo que estamos ofertando, ¿no? Miss Migra y el derecho de el negocio de la desesperación es una conferencia que se convierte al final en una charla tipo TED, con muchísimo material audiovisual que le permite a la persona que nos acompaña comprender la situación real de ser migrante, ¿sí? Creo que tenemos muchísimo más estudiado el tema de los mexicanos que van a Estados Unidos, pero tenemos muy descuidado el tema de la gente que transita por México para tratar de llegar a Estados Unidos, y estamos hablando de 5 países principalmente, que es Venezuela, Colombia, Haití, y luego los centrales, que son Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. Son todos ellos los que engrosan las caravanas migrantes que nos hacen remembrar aquellas caravanas de la muerte, del genocidio armenio, y es un paralelismo impresionante cuando vas y lo ves. Entonces, esta conferencia es llevar a todas y a todos estas vivencias en primera persona y estas imágenes que nosotros pudimos captar, que no bajas de internet y que te impresionan, sino que vas, lo vives junto con ellos a una manera muy mínima, ¿no? Porque pues yo para empezar tenía la certeza de no ser migrante, mi equipo también. Entonces tratamos de acompañarlos lo más que pudimos estos 345 kilómetros desde Ciudad de Hidalgo hasta San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Ese es el motivo de la conferencia, y en cada paso va relatando el tipo de extorsión al que es sometido el migrante en nuestro territorio, ya no en otro territorio. No nos vamos a ir a la selva, no nos vamos a ir a los países centroamericanos que están en un estado de ingobernabilidad como lo es Nicaragua. Aquí en México, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué nos está faltando? Y es lo que traemos
a la mesa para que todas y todos tengan la oportunidad de unirse en esta causa que es México Migrante. ¿Cuáles son las principales problemáticas que viste? O sea, de esa extorsión de la que nos platicas, ¿eran las autoridades mexicanas? ¿Era el crimen organizado? ¿Qué era eso? Mira, anteriormente teníamos que era el crimen organizado porque las rutas migratorias se cruzan perfectamente, empatan con las rutas del narcotráfico en nuestro país, lo cual es sumamente riesgoso, pone en riesgo a cualquiera. Lo que está sucediendo hoy por hoy, además de ese plus, es que las autoridades están muy rebasadas en cantidad, extremadamente rebasadas en cantidad, y tienes una Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con un presupuesto cada año menor. Este último año 44% fue el recorte, y a contrario censo tienes un Instituto Nacional de Migración con un 8% más de presupuesto. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que estamos más preocupados por contener y evitar la migración que por gestionar flujos ordenados y seguros para las personas. Es decir, que nuestras leyes están tendientes, nuestros personal, nuestros agentes migratorios están más enfocados en el control, es decir, agarrar migrantes y deportarlos, regresarlos o retornarlos, como lo dicen, que en gestionar flujos seguros y ordenados. El mayor problema, sin duda, son las extorsiones. Se convirtieron en el negocio de propios y extraños. Algo que a mí me cuesta esta tacita de café 20 pesos, a ellos les va a costar 100 pesos, por el simple hecho de ser migrantes. Entonces, este negocio lo que agudiza es que los estamos obligando indirectamente a transitar por lugares inhóspitos porque no hay una empatía por parte de la gente que los ve o por los pueblos por los que cruzan. Entonces, para todos es un negocio. Creo que hay que observar muy, muy bien cuáles son lo que nos está faltando a nivel institucional en el sur del país, y eso es lo que nos viene a traer Miss Migra. Pavel, tú tienes una relación muy directa con esos migrantes, quienes han calificado incluso como una población invisible, ¿no? Sí. ¿Qué testimonios o qué es lo que tú puedes comentarnos sobre esta realidad que están viviendo? Bueno, pues sí, hay muchas historias, como comenta Nadine, pero sobre todo, ya que las escuchas directamente o las vives, en el caso de ella que hizo ese viaje tan importante para concientizar, pues se te pone la piel chinita, sobre todo porque muchos migrantes me han dicho que el país donde más han sufrido y más han batallado es México, a la hora de cruzar el país, ¿no? Hay el caso de una familia venezolana que el año pasado, justamente el día 1 de noviembre, tocaron la puerta de Casa Migrante. Venían con 2 niños menores, eran cuates gemelos de 8 años, y un muchacho de 17, y ellos, ¿no? Bueno, la hermana mayor vivía en Estados Unidos, les mandó $5,000 para que ellos pudieran salir de Venezuela, y estando aquí en México, cuando llegaron a Chiapas, pues unas personas les dijeron que ellos los podían llevar por $3,000 hasta la frontera. Pues confiaron en estas personas, y lo que sucedió fue que los llevaron en un transporte a Puebla, y ahí estuvieron secuestrados. Estuvieron casi 15 días secuestrados por unos extorsionadores. Lograron escapar gracias a que la empleada doméstica pues les avisó que no estaba el patrón, como se le llamaban. Lograron escapar, y luego llegaron a la Ciudad de México, ¿no? Ahí también otras personas les volvieron a ofrecer el tema de llevarlos a Nuevo Laredo. Les cobraban $1,500 por toda la familia, porque ya tienen muy poco dinero. Y llegan a Aguascalientes y supuestamente se descompone la camioneta, los llevan a un hotel económico, ahí por el Jardín Carpio, por Petróleos Mexicanos, y les dijeron: mañana pasamos por ustedes a las 7 de la mañana para que estén listos, ¿no? Sin falta, y aquí pasamos, y jamás pasaron por ellos. Simplemente nada más les quitaron su dinero. Llegó el señor y la señora llorando, prácticamente, literal, pidiendo apoyo a Casa Migrante, ¿no? Y nosotros, bueno, de parte del reglamento, como es una casa de tránsito y no tenemos muchos espacios, les damos 1 o 2 o 3 noches, ¿no? Nada más. En este caso, esta familia pues estuvo con nosotros 1 mes y medio, un poquito más del 1 mes y medio. Pasaron Navidad, Año Nuevo con nosotros, hasta que lograron reunir
otra vez la cantidad para seguir viajando, ¿no? Afortunadamente en ese entonces había el asilo político que tenía Estados Unidos, que precisamente ahora el 12 de octubre pues fue interrumpido, ya lo quitaron, no sé si estaban en proceso de nuevamente abrirlo, pero ellos lograron pasar por Juárez. Y un dato que les quiero compartir es que Migración de Estados Unidos les decía de dónde son, ¿no? Y ellos gritaron Venezuela y les aventaron una cuerda para que pudieran cruzar, ¿no? Y a las personas que eran de otros países pues no les permitían eso, ¿no? Simplemente los dejaban a la deriva o los deportaban. Entonces, como ese caso hay muchos, ¿no? Este es el que tengo así como más en la memoria, pero pues sí, son situaciones muy complicadas. De hecho, bueno, el año pasado sí hubo un programa donde... ¿Por qué llegó tanta gente a Aguascalientes? Bueno, lo que pues sucede es que el gobierno de México contrató algunos transportes donde los llevaban desde la frontera a ciudades del centro, por ejemplo a León, a Aguascalientes, a San Luis Potosí, en camiones para evitar el tren, para evitar arriesgarse. Y bueno, es positivo eso, ¿no? Digo, llegaba mucha gente, no porque digan, no, es que vienen de la caravana. Lo que pasa es que la caravana sí empieza con miles de personas, pero conforme va pasando el tiempo se van haciendo grupos pequeños, porque no toda la gente aguanta caminar tanto tiempo, ¿no? Y las personas más jóvenes son las que más aguantan de 2-3 semanas caminando, durmiendo a la intemperie, pero hay gente más grande que pues termina por interrumpir ese sueño que tienen, ¿no? Entonces llegaba mucha gente y pues realmente el Instituto Nacional de Migración sí les daba su visa por razones humanitarias muy rápido, tardaban horas o quizá un día. El detalle no es bueno, ese permiso es importante para que su estancia sea regular y los dejen de molestar, ¿no? Y puedan quizá buscar algún trabajo, subirse a algún autobús. El detalle es que luego no existe un plan de inclusión social y laboral para estas personas. O sea, llegan muchísimos, pero luego no hay un plan donde se puedan incluir, donde la sociedad los pueda recibir. Hay gente todavía que es muy xenofóbica, hay que decirlo. Gente que dice, pues es de fuera y mejor le saco la vuelta, ¿no? Hay de todo también. O sea, hay migrantes buenos y malos, hay de todo, pero no todos son malos, pues. O sea, a eso iba, y de hecho lo iba a preguntar. Al paso de las caravanas migrantes, que pues, son famosas internacionalmente, efectivamente muchos de esos migrantes se quedan en México. Tenemos el ejemplo Tijuana, que ya hay una comunidad muy considerable de haitianos, por ejemplo. Sí. El mismo Aguascalientes ya está empezando a tener comunidades de inmigrantes. Ante esto, el gobierno federal, supongo deberá ser la autoridad encargada, ¿qué ha hecho al respecto desde su visión como activistas en ambos casos? Nadine. Mira, Aníbal, yo creo que parte de que las personas no estén predispuestas con el migrante, con la persona migrante, es comprender la dimensión de la realidad, ¿no? Nosotros tenemos 12 millones, casi ya llegando a 13 millones de personas indocumentadas mexicanas en Estados Unidos. Somos una de las 3 diásporas de migrantes más grandes del mundo. Somos uno de los 5 países que más reciben remesas a nivel global. Y todos esos migrantes, el 98% los tenemos en Estados Unidos, repartidos en 7 estados. Eso sí es mucho, porque si juntas segunda y tercera generación, tienes 38 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. A contrario censo, en México, en todo nuestro territorio, que son 4,000 kilómetros de extensión únicamente, de frontera sur a frontera norte, tenemos poco más de 1 millón de personas no nacidas en México, radicando en México. Los números son simples. Creo que de repente se nos generan alarmas innecesarias, y esto es porque hay un mal manejo de la información. Entonces, eso como primera instancia, porque después la gente sí se come estos discursos y terminan como alarmándose cuando la situación realmente no es alarmante. Para nosotros no es alarmante, para quien es alarmante es para el migrante que va cruzando por México, porque como bien lo decía
nuestro compañero activista, el problema que realmente tenemos es que el migrante ve más peligroso México que una selva. El tapón del Darién, 595,000 hectáreas, que tienen que cruzar y generalmente lo hacen en una semana. Y de esa semana 4 días no comen, por lo regular. Niñas, niños, adolescentes, acompañados, no acompañados, familias que se han destruido en la propia selva. Y cuando llegan a México y los entrevistas, porque yo lo hice, te dicen, no la pasé tan mal en la selva como lo estoy pasando en México. ¿Por qué? Porque en la selva son tus fuerzas las que te llevan a salir de ese lugar. Son tus propios medios, son tus habilidades las que te llevan a transitarlo. Lo puedes transitar en más calma a pesar de los riesgos. Pero en México, el desgaste psicológico que se asemeja a lo que en su momento había dicho ya con efecto Trump, que fue otro ciclo de conferencias, y decía, el verdadero efecto no es la cantidad de deportados, porque ni siquiera aumentó. Se deportaba más cuando estaba Obama. El tema está en el discurso xenófobo racista de ultraderecha, que lo único que consigue es que una persona ya no viva en paz, porque las personas mexicanas se vivían escondiendo todo el tiempo, porque los niños ya no querían ir a la escuela porque no sabían si iban a encontrar a los papás, porque los papás te llamaban y te preguntaban, a mí me lo preguntaban, ¿qué hago? ¿Le doy la tutela de estos niños a otra persona? Porque si me deportan no quiero que se lo lleven a un albergues donde se perdieron 1,500 niños, mayormente de origen mexicano, se perdieron en uno de los sistemas más perfectos que tenemos a nivel gubernamental. Entonces, el verdadero riesgo y el verdadero mensaje es, primero, alto a la xenofobia. Seamos proactivos y seamos consecuentes con lo que pedimos. Nosotros pedimos que a la persona mexicana no se le discrimine en otros países. No deja de ser persona, no deja de tener dignidad, independientemente de la nacionalidad o el documento que ostente o no. Lo mismo sucede con las personas en tránsito por México. ¿Qué está faltando? Desde mi perspectiva, quizá la gestión muy local, a partir de que viene el ACNUR aquí a Aguascalientes, que se abre esta oficina que encabeza Sergio Rea, creo que el gobierno trata de diversificar, es decir, tengo núcleos aquí, entonces los empiezan a diversificar, pero también en base a las cualificaciones de las personas para que tengan una adecuada inserción. ¿Cuál es el tema real? Que si bien se les da un permiso por 7 días para transitar el país porque quieren llegar a frontera norte, el gran problema está en que en cada retén tienen el riesgo de que los bajen y luego argumenten que se entregaron voluntariamente. Lo vi saliendo de Oaxaca. Recién les entregaron un documento que les costó 18 días llegar caminando desde Tapachula hasta San Pedro Tapanatepec, con los pies destrozados, hinchadísimos porque ya no soportan y porque no tienen ninguna otra forma de llegar. Y vi cómo les daban el documento después de días, porque en un lugar improvisado para 1,000 personas tienen a 15,000 personas hacinadas. Les dan el documento que después a los 2 controles de seguridad los bajan a los migrantes y lo primero que les dicen, quítate el cinturón, las agujetas, ponte para acá, oye, pero tengo un permiso, pero si tú te quisiste entregar voluntariamente. Este desgaste emocional psicológico que tienen las autoridades hoy por hoy hacia el migrante es sumamente riesgoso y creo que está siendo una contracara de Donald Trump, ¿no? Nos piden determinados números, la frontera de Estados Unidos se recorrió a nuestra frontera sur, definitivamente, ya lo dijo Donald Trump, descaradamente salió y dijo, yo les doblé las manos, les pedí militares y pusieron 30,000, perfecto, les dije que les iba a aumentar el 5% en aranceles para que detengan a los flujos migratorios y lo están haciendo, ¿a costo de qué estamos logrando esos números que se nos están pidiendo? ¿A costo de qué y de quiénes? Entonces, acá hace falta un visor más internacional donde realmente se regionalicen políticas migratorias para que entendamos la dimensión de lo que está pasando. Pavel, ¿has visto
políticas migratorias que apoyen a organizaciones como la tuya o en el caso a las personas que van de paso? Bueno, pues han sido muy pocas. Honestamente, la Casa Migrante se ha sostenido con donaciones, con donativos. Tuve un acercamiento a nivel local con el Instituto Aguascalentense para las Personas Migrantes. Cambió de nombre, tenía otro nombre en la anterior gestión. Vi mucho el enfoque de la titular, de la maestra Natsieli. Bueno, ella me comentaba que tenía el plan de apoyar a aguascalentenses o hidrocálidos que viven en Estados Unidos. Y hay un programa que se llama Uniendo Corazones o Reuniendo Corazones, y que ella iba a enfocar más que nada su gestión a ese proyecto. Yo le preguntaba y pues se me hacía importante externarlo, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con los migrantes en tránsito? O sea, ¿qué políticas tienes para ellos? ¿Qué apoyos hay? Y me dice, es que esto no es mi competencia. Entonces me sorprendió mucho que existiendo un instituto para las personas migrantes no sea competencia apoyar a los migrantes, ¿no? O sea, es algo así como paradójico, no sé. Sobre todo cuando está en la ley, cuando en la ley estatal. En esta nueva ley hay un artículo específicamente que dice que el objetivo de este instituto no es únicamente, o sea, si bien es prioritario el aguascalentense en Estados Unidos, no lo es todo, porque lo marca el objetivo de esta ley y de este instituto para las personas migrantes que también están en tránsito. Así es correcto. Y entonces ahí eso ya no se me hizo como que lógico, me desanimó mucho la respuesta, me decía que no era su competencia y que recurriera al DIF a ver si me apoyaban, ¿no? Al DIF. O que con compañeros o amigos de bienestar. Yo para empezar, pues yo no trabajo en Secretaría de Bienestar y creo que tampoco no sería la competencia de esa secretaría, pero sí es alarmante, ¿sabes? Porque... Perdón que te interrumpa, pero entonces, ¿querrá decir que buscan abrir en el DIF una oficina solo para migrantes? ¿O fue fue como un entendido de que fuera solo para los migrantes? Exactamente, así como para sacarnos ahí la vuelta, pero sí te desanimas porque, bueno, nosotros lo hemos estado haciendo de voluntad, de corazón, y yo lo único que pedía era un apoyo para el albergue, para poder sostenerlo, ¿no? Porque con recursos propios ha sido muy pesado. Mira, la capacidad de nosotros es para 10 personas, ¿sí? Y hemos tenido hasta 30, 40 personas. Por 15 días seguidos estuvieron llegando de 8 a 10 venezolanos diario. Y pues hay que darles de cenar, hay que darles de almorzar, hay que darles ropa limpia, se les da jabón, se les da toalla, todo lo necesario para que ellos se tomen una buena ducha, descansen. Se les da mucho cariño, mucho amor a estas personas, pero sí te desanimas bastante, al menos en mi caso, que habiendo un instituto me haya dado una respuesta tan ambigua. Por ejemplo, así como ustedes, ¿cuántos albergues hay en todo el país? O sea, ¿hay uno por cada país? Perdón, ¿por cada estado? Mira, sí hay, yo tengo un mapa que se me pasó traerlo, después les compartiré, de Médicos Sin Fronteras, donde sí hay una casa migrante por cada estado. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes nada más está la nuestra, ¿no? Casa Migrante Camino a la Vida, Jico Camino a la Vida, le agregamos el nombre de Jico. Hay otro albergue que está improvisado, que es de un señor que tenía un predio frente al Instituto Nacional de Migración. Bueno, es dueño de un predio. De ese predio hay mucho que decir. Y bueno, pues él lo ha estado haciendo también de voluntad, ¿sabes? Pero ahí no hay camas, pues, o sea, es un lugar donde, pues, con cobijas, como puedan, hacen algunos tendidos y ahí se queda mucha gente. Él sí ha tenido un problema serio porque llegan normalmente o están ahí normalmente de 60 a 70, 80, 90 personas diario aquí en Aguascalientes. Y el detalle es que pues no hay comida, no hay ropa, no hay cobijas para estas personas. Entonces yo le decía también a Natsieli, cuando fui a visitarla, pues, de que sí urgía un apoyo, que me pudiera entonces decir con quién recurrir, ¿no? Y pues no, yo veo muy poca voluntad, hay que decirlo, ¿no? Voluntad de su parte. Entonces, pues tendré que buscar pues otras alternativas. Y lo que sí me decía que el apoyo de su oficina era como de orientación. Entonces digo, bueno, para darles un folleto, pues eso realmente no es tanto la ayuda, ¿no? Como la UFAM, ¿no? Exactamente. Solamente los informa. Era nada más, yo lo decía así, de adorno, porque también hay otra cosa. Les daban un folleto en la anterior gestión, y ahorita también me he dado cuenta de eso, con la dirección de Casa Migrante.
Entonces, que cuando va el migrante al instituto, dicen, bueno, acuda, aquí los van a apoyar, ¿no? O sea, nos mandan a las personas, pero no nos mandan algún apoyo. Entonces, digo, ¿de qué se trata, no? Entonces, a lo mejor ya tenemos, bueno, ya me están diciendo que nos quedan pocos minutos. Yo insisto, estos temas a mí me darían para platicar todo el día con ustedes, pero tristemente nos recortan el tiempo. Entonces, solo quiero concluir un poco, bajar un poco las conversaciones. Estamos en el... me parece sí es un tema que tenemos que subrayar como sociedad, sensibilizarnos al respecto de los migrantes. Sí. Viene diciembre, ¿no? Sí. Los migrantes son más que remesas, vienen de paso. Se va a incrementar mucho el flujo migratorio. Bueno, algo respecto a lo que comentas, perdón por interrumpirte, yo le quiero proponer a la gobernadora, y se lo había dicho también a Natsieli, que hubiera una casa migrante, que ellos pudieran coordinar, que ellos pudieran administrar, como lo es el caso cuando abren el albergue para los indigentes, ¿no? Que lo hace Protección Civil. Sí hace falta, sí se requiere, porque es insuficiente la casa migrante mía y donde está Antonio Maya. Entonces, es lo que, de hecho, en esta semana la voy a contratar, ya pedí audiencia con ella. Esperemos que nos den cita pronto, porque es algo meramente urgente. Vienen fríos muy fuertes, la gente que viene del sur normalmente no está impuesta a estos climas. El año pasado llegaban señoras haitianas con niños de brazos, ¿no? Entonces era un pecado yo dejarlos afuera en la calle, ¿no? Claro. Y a todas horas llegaban, a la madrugada, a todas horas. Entonces, esa sería mi principal petición. Y la otra, pues que hubiera algún recurso económico, algún apoyo para nuestro albergue, para que pues podamos seguir atendiendo a estas personas. Conclusiones, Nadine. Conclusiones. Tenemos una frontera militarizada, no solamente en frontera sur, también en frontera norte. Tenemos ya las declaraciones de Abbott, el gobernador de Texas, que dijo claramente que se decretó invasión. Entonces está bajando nuevamente las indicaciones que en su momento dio Donald Trump, que es decir, que cualquier policía, cualquiera puede deportar migrantes, cualquiera puede impedir el paso porque están declarados como invasión. Entonces, no solamente humanísticamente, no, también con estas lanchas cañoneras que desplegaron en sus fronteras. Se va a acrecentar. No solamente vienen los norteños con la camioneta y el cinto piteado, también viene el migrante deportado y no sabemos qué vamos a hacer, porque por un lado, estas casas que se pretenden abrir por parte del gobierno del estado, las van a ubicar donde el migrante está seguro, que es en Estados Unidos. Están buscando integrar estas casas en estados de Estados Unidos, en vez de ponerlas en Tijuana, en vez de ponerlas en Ciudad Juárez, a donde deportan al migrante sin ni un solo peso, con lo que trae puesto básicamente, y una bolsa de plástico con una sudadera. Entonces, ¿dónde realmente necesita el hidrocálido, si queremos acotarlo, esta ayuda y esta visión de este lado de la frontera, en México, a donde llegan sin recursos, a donde nadie les da información? La frontera más peligrosa del planeta desde 2013 es la nuestra, frontera norte. Entonces, ahí estamos dejando a las personas migrantes. Hago un llamado realmente a nuestras autoridades locales, a nuestras autoridades principalmente locales, ¿no? Acotémoslo así, esta conclusión, a que abramos el diálogo con las personas que manejan la Casa del Migrante, con nosotros los que tenemos experiencia en la gestión de los flujos migratorios, porque creo que se está perdiendo una visión. Y cuando no tienes una respuesta 360 ante una misma problemática, ante un fenómeno como el migrante, te pierdes de muchísimas cosas, porque no va a servir de nada unir corazones si por el otro lado se están separando familias, también en tu estado. Esa es mi conclusión. Conclusiones. Bueno, sí, brevemente. Me decían que pues era muy complicado, por ejemplo, Natsieli decía que poner una casa migrante que la coordinara el gobierno. Fíjate que no, porque hay unos venezolanos que fueron a Ciudad Juárez y yo sigo a veces en contacto con ellos por WhatsApp y me decían que hay un albergue muy grande que está coordinando el gobierno en Ciudad Juárez, que es para 500 personas, que era anteriormente un bar o un antro, y ahorita lo adecuaron súper bien, con médicos, con enfermeras, con colchonetas, con cocineros. Está muy bien. Entonces yo creo que es voluntad, yo creo que es ganas de invertirle a este tema, y no nada más invertirle a lo que deje, ¿no? Sino también o sea, son seres humanos y pues hay que ayudarlos, Ese albergue de Ciudad Juárez lo coordina el gobierno estatal de allá.
que es un gobierno del mismo partido del de acá. Entonces, yo creo que es una cuestión de que sí, la gobernadora, pues, ahora sí, como dicen los muchachos, se pongan pilas con este tema, ¿no? Porque está llegando mucha gente y va a seguir llegando más en diciembre. Entonces, esa sería mi conclusión. Que haya una casa migrante que nos puedan que coordine el gobierno. No quiere decir esto que vamos a cerrar nosotros, es nada más hacer equipo, entrar al diálogo. Hay que decirlo, el delegado de acá nos ha apoyado mucho también con la asesoría, el ingeniero Ignacio Fraire, pero sí se requiere hacer un trabajo en equipo y pues entrarle todos al tema, o sea, todos los que estamos involucrados, ¿no? Esa sería mi petición. Y principalmente trabajar en algo que a mí me aterra, que es la xenofobia, ¿no? Así es, como totalmente. sociedad. Tal cual. Qué terrible caso. Bueno, pues queremos agradecerle a usted que nos acompañó a lo largo de este espacio diseñado para discutir lo más relevante de la agenda pública, que llega a ustedes a través de Ultra Noticias, a los municipios por Radio Ranchito, Me Gusta Más, y la plataforma Presumiendo México, a todos los estados y lugares en donde, por supuesto, hay migrantes y gente que nosotros queremos y recibimos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias, Aníbal. Gracias por la invitación. Esperemos que haya más. Muchas gracias. Y la próxima semana, también con el tema migrante, nosotros tenemos una cita.